Bien, vamos a iniciar con este tema, interpretación del hemograma. Cuando hablamos de hemograma estamos hablando de un análisis de la sangre. Esto se utiliza para examinar el estado general de salud del paciente y detectar una variedad de infecciones. Por eso vemos que en el momento de presentarnos ante una consulta médica o por emergencia, vamos a ver que lo primero que el médico nos va a indicar será un hemograma. ¿Por qué? Este hemograma le dará al paciente, al médico, una noción del estado general de salud del paciente. El estado hemodinámico de un paciente es lo que nos va a decir hacia dónde vamos a dirigir nuestro diagnóstico. Muchas patologías las vamos a diagnosticar directamente con el hemograma. Otras, el hemograma nos servirá de apoyo y nos servirá para confirmar ciertos diagnósticos. ¿Qué podemos ver en un hemograma? Bueno, muchísimas cosas. Entre ellas, anemias. El diagnóstico de las anemias lo vamos a hacer con el hemograma. También vamos a ver la presencia de infección general. El hemograma no nos va a decir dónde está la infección. Sin embargo, con la evaluación clínica, con el interrogatorio que el médico le hace, pues podrá saber dónde está esa infección. Sin embargo, el hemograma nos va a decir que hay una alteración sanguínea que indica una infección. También podemos ver la presencia de leucemias. No será un diagnóstico definitivo, pero también nos va a hacer pensar en una leucemia, un hemograma. La presencia de deshidratación, que también se va a corroborar con la clínica, cuáles son los síntomas que presenta el paciente. Problemas de coagulación, aquí podemos observarlo a través de las plaquetas, entre otras. Ahora, para poder interpretar un hemograma, y este tema está dirigido no a médicos directamente, sino a personas que les interesa saber, especialmente padres de niños que le da mucha fiebre, por la edad que tienen, pues están desarrollando su sistema inmunológico, están enfrentándose a muchos virus, a cosas nuevas que no experimentaron dentro del claustro materno. Entonces, estos padres les gustaría quizás, antes de ir donde el médico, poder tener una idea de qué está pasando con su niño, personas que son muy preocupadas de su salud y quieran conocer, saber a grosso modo qué está pasando, y cuando le dan un hemograma entender un poco de qué se trata. Para eso necesitamos saber cómo está compuesta la sangre. Y yo sé que usted, como una persona que no es médico, cuando piensa en sangre piensa simplemente en un líquido rojo. Bien. Pero ¿cómo está compuesto este líquido rojo que fluye por nuestras venas y arterias? Bueno, pues este líquido está compuesto por una parte, valga la redundancia, líquida, y otra parte que nosotros quizá no vemos de forma macroscópica, que es una parte sólida. Esta parte líquida contiene principalmente agua, pero también contiene sales y contiene proteínas. En la parte sólida, que es lo que le da ese espesor a la sangre, que es lo que hace que la sangre sea tan pesada, aquí tenemos una serie de células que la podemos dividir en tres grupos. Tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos, y entre estos glóbulos blancos unas células que son denominadas plaquetas, que pertenecen a los glóbulos blancos, pero tienen una función un poquito diferente a los demás glóbulos blancos. Ahora, ¿de qué se encargan cada una de estas células? Bueno, pues como les decía, tenemos tres grupos de células. Entre ellas están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una función específica, vital en el organismo, y es transportar el oxígeno que entra por la vía respiratoria hasta los pulmones, transportar este oxígeno hacia los tejidos para alimentar los tejidos. ¿Qué es lo que alimenta los tejidos? El oxígeno. La energía que se obtiene a través del oxígeno es lo que alimenta los tejidos. Entonces, estos glóbulos rojos son los que llevan este oxígeno a todos los tejidos del cuerpo para que se genere la energía que nosotros necesitamos para estar vivos. Por otra parte, tenemos los glóbulos blancos. Estos tienen la función de combatir las infecciones. Por eso vamos a ver que en procesos infecciosos estos glóbulos blancos se van a elevar en búsqueda de lograr el equilibrio que había antes de la infección, en busca de acabar con ese agente
que está produciendo una infección. Pero también tenemos las plaquetas, cuya función es evitar que se pierda sangre. Imagínese que usted tiene un vaso y que ese vaso, obviamente tiene paredes, un vaso plástico, imagínese usted. Si ocurre que le dan un pinchazo a ese vaso, para que el agua no salga de ahí, debe de sellarse esto. Las plaquetas lo que hacen es sellar, que cuando hay por ejemplo, una herida, estas plaquetas tienen la función de reparar y sellar para que la sangre no siga saliendo y no perdamos molemia, no perdamos sangre. Entonces, esta es la función de las plaquetas. Y pues tenemos el plasma, que es el lugar donde se encuentran todas estas células. Si le retiramos a este líquido donde están estas células, retiramos todas estas células, queda el plasma. La representación en un tubo de ensayo. En este tubito vemos una parte roja que está en la parte inferior, que ocupa el 45% del total de la sangre. Está compuesta por los eritrocitos, que es lo que le da el color rojo, porque aquí está la hemoglobina. Aquí están los eritrocitos, que son los que tiene la hemoglobina, que es la que contiene el oxígeno. Entonces, tenemos esta parte roja. Más arriba tenemos el lugar donde están las células blancas. Esa rayita blanca que está ahí es que están los glóbulos blancos, que corresponden al 1% del total de la sangre. Y tenemos esta parte amarilla, que es el plasma, que es toda la parte líquida, quitando todas las células, que son los eritrocitos y los glóbulos blancos. Todo esto normalmente está dentro de la sangre unificado. Aquí está separado para mayor comprensión. Aquí se separan. Esto es lo que se hace cuando usted se realiza un hemograma. Para saber cuál es la composición de esa sangre, hay que separar el suero de las células, y las células separarlas entre glóbulos blancos y glóbulos rojos. Esto es para determinar el porcentaje. Ahí vemos cuál sería el porcentaje normal que debería tener en el hemograma. Luego, esto que se ve aquí es lo que nosotros vamos a ver representado en el hemograma. Entonces, del 100% de la sangre, hay un 55% que debe corresponder al plasma. Un 1% que corresponde al total de los glóbulos blancos, y un 45% que corresponde a los glóbulos rojos. Eso es lo normal. Entonces, luego de que el bioanalista le tome su muestra y la analice cuál es la composición de esa sangre, esto es lo que se va a traducir posteriormente en ese informe que nos van a dar escrito, con todo lo que tiene que ver con el resultado de este hemograma. El problema es que en este informe que nos van a dar, esto no va a estar tan claro, y es lo que yo les voy a explicar en este momento. Cuando nosotros vemos en el hemograma estas siglas RBC, nos está hablando de el número de glóbulos rojos que hay dentro, o que se encontró dentro de esta muestra que nos tomaron. Luego, la abreviación HB hace referencia a la hemoglobina. Esta hemoglobina es la que se encuentra dentro de las células rojas o glóbulos rojos, que se llaman hematíes, y es aquí donde se transporta el oxígeno. Luego tenemos el hematócrito, que se abrevia HTO, y es aquí donde vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, la cantidad de glóbulos rojos o hematíes que tenemos. Luego tenemos la abreviación BCM, volumen corpuscular medio. Tenemos HCM, que es hemoglobina corpuscular media. Luego tenemos el CHCM, que es concentración de la hemoglobina corpuscular media. Tenemos, esto es todo lo que tiene que ver con los glóbulos rojos, esta parte de aquí arriba. Como este tutorial no es para médicos, hay cosas que voy a obviarla porque no son relevantes para una persona que no sea médico.
lo que va a hacer que le podría complicar más el tema. Entonces todo esto es lo que tiene que ver con los glóbulos rojos. Luego de esto tenemos los glóbulos blancos, que yo les decía que son las células que están encargadas de protegernos a nosotros o defendernos de las infecciones. ¿Qué son las infecciones? Cuando entra algún agente a nuestro cuerpo, sea un virus, una bacteria o un parásito, lo que entra en nuestro cuerpo que sea ajeno, el cuerpo va a reaccionar y va a producir más células de estas para defendernos. Estas células son los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos tenemos que hay diferentes tipos de glóbulos blancos. Entonces, dentro de los glóbulos blancos tenemos los neutrófilos, tenemos los linfocitos, tenemos los monocitos, tenemos los eosinófilos y los basófilos. Y yo les voy a explicar cuál es la función que tienen cada uno de ellos más adelante, igual que en la parte de los glóbulos rojos, también les voy a explicar qué significa cada una de estas siglas y cuál es la importancia de estas en el hemograma. Entonces también tenemos lo relacionado con las plaquetas que yo les decía, que son las encargadas de evitar la pérdida de sangre. Entonces, cuando vemos las siglas BPM, estamos hablando del volumen plaquetario medio. Y habrá una parte que directamente dirá plaquetas o PLA, creo que va a decir. Ya esto va a depender mucho del laboratorio. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a ver en el hemograma? Una de las cosas más importantes que vamos a ver es la hemoglobina. Esto es lo que nos va a decir a nosotros si hay presencia de anemia o no hay presencia de anemia. Más adelante yo le voy a decir cuáles son los valores normales de la hemoglobina. Pero cuando vayamos al hemograma podemos enfocarnos directamente en la HB. Esto nos va a decir a nosotros si hay anemia o no hay anemia. ¿Qué es lo que pasa con la anemia? Pues la hemoglobina es la que contiene el oxígeno que va a los tejidos. Si no hay suficiente hemoglobina, no habrá suficiente oxígeno y esto es un problema para la salud. Entonces las personas cuando tienen anemia se van a cansar mucho, van a tener mareo, van a tener muchas dificultades en todo el sentido de la palabra, porque el oxígeno es lo que nos ayuda al buen funcionamiento del cerebro, de los pulmones, del corazón, de todo, cada tejido del cuerpo depende del oxígeno porque esa es su energía. Entonces por eso es tan importante en el momento que evaluamos la hemoglobina, el hemograma, ver cómo está la hemoglobina. Otra cosa que vamos a ver es el hematócrito, que lo vamos a ver con estas siglas que son HT o como les decía ahorita. Este hematócrito lo que nos está diciendo la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Yo les decía que la hemoglobina es lo que determina la presencia o no de anemia. Pero esta hemoglobina tiene mucha relación con el hematócrito. ¿Por qué? Porque el hematócrito habla de la cantidad de hematíes, que es lo mismo que glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos son los que contienen la hemoglobina, que es la que contiene el oxígeno. Entonces, como la hemoglobina se encuentra dentro del hematíes, si hay poco hematíes, también habrá como consecuencia menos cantidad de oxígeno. Por lo tanto, cuando hay anemia, vamos a ver que habrá menos en el conteo de hematócrito, este estará por debajo de lo normal. Por lo tanto, excepto en algunas patologías, siempre habrá una relación entre la hemoglobina y el hematócrito. Ahora vamos a hablar de estos tres elementos que quizás sean lo que las personas menos entienden a la hora de ver un hemograma. Y son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Miren, esos parámetros indican ya más características cualitativas más que cuantitativas, porque hasta el momento hablamos de la cantidad, cuánta hemoglobina hay, cuánto hay de hematócrito, pero esto está hablando ya de la calidad que tienen este glóbulo rojo, la calidad que tiene este glóbulo rojo. Y lo primero que vemos para evaluar esta calidad de este glóbulo rojo es el volumen que tiene. Volumen corpuscular medio, este es el tamaño que tiene o que tienen los glóbulos rojos o hematíes. También tenemos lo que es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que se encuentra por cada glóbulo rojo que hay en la muestra que se toma. Y también tenemos lo que se denomina HC,
HSHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, y esto se refiere a la cantidad de hemoglobina que se encuentra en relación a cada glóbulo rojo. O sea, que es la cantidad de hemoglobina que hay en un glóbulo rojo en relación con el tamaño de este glóbulo rojo. Esto es importante, todas estas características son importantes porque la manera de saber si existe anemia es simplemente viendo la hemoglobina y el hematócrito, si están por debajo de lo normal y qué tan severo sea. Pero para saber qué hace falta en ese glóbulo rojo, qué es lo que está produciendo la anemia, es importante saber cómo está el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media. Todo esto va a ayudar al médico a saber cómo va a corregir esta anemia. Ya sabemos que hay anemia cuando el hematócrito y la hemoglobina están por debajo de lo normal. Ahora, estos parámetros que acabamos de ver nos van a ayudar a saber qué es lo que le hace falta a ese glóbulo rojo para corregir esta anemia. Puede haber una deficiencia de hierro y puede haber una deficiencia proteica. Por eso, en algunas ocasiones, las anemias se van a corregir con hierro y otras veces se van a corregir con ácido fólico. Entonces, esto no es tan importante para el paciente, por eso no voy a entrar en más detalles de cuáles son las enfermedades y cómo determinar qué enfermedades hay cuando está alto o bajo estos valores. Pero sí es bueno, ya que estamos enseñándole un poco sobre el hemograma, que sepan por qué eso está ahí y que tiene una importancia. Usted sabe que si usted ve que el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media están alteradas, entonces eso está hablando de algún tipo de anemia. Hay anemias que se denominan normocrómicas, donde hace falta tanto hierro como proteína, y hay otras donde hay una deficiencia solamente de hierro. Entonces esto es lo que le va a decir al médico cómo va a corregir esa anemia. Entonces aquí terminamos con el análisis de la serie roja. Ahora vamos con el análisis de la serie blanca, de los glóbulos blancos, que son lo que indican la presencia de infección. Como yo les decía anteriormente, cuando hablamos de infección estamos hablando de la reacción del sistema inmunológico ante un agente o un cuerpo extraño, algo que no pertenece al organismo, como puede ser un virus, una bacteria, un parásito, etcétera, un hongo. Entonces, en general, estos glóbulos blancos son los encargados de ayudarnos a combatir estas infecciones. Solo que se van a alterar en estas infecciones. Sin embargo, cada uno de ellos va a tener un papel diferente dentro de este trabajo de defendernos, ¿verdad? Entonces, dependiendo la infección que haya, dependiendo cuál sea el microorganismo que esté presente, se van a elevar diferentes tipos de glóbulos blancos. Y esto nos va a ayudar a nosotros a través del hemograma a saber si hay una infección y qué tipo de infección puede haber. Y entre estos tenemos los que están en mayor cantidad, que son los neutrófilos. Estas células normalmente se van a elevar cuando hay una infección bacteriana. Como podemos ver aquí, del total de los glóbulos blancos, estos neutrófilos van a componer del 40 al 75% en situaciones normales. Entonces ya sabemos que si hay una elevación de este porcentaje, muy probablemente la persona esté cursando con una infección de origen bacteriano. Tenemos también los linfocitos que van a estar participando en infecciones virales y tuberculosis. ¿Qué podemos diagnosticar con unos linfocitos muy bajos? Pues podríamos estar en la presencia de una inmunodeficiencia, o sea que incluso podríamos sospechar de una enfermedad por VIH. También tenemos los monocitos que igualmente participan en infecciones virales. Tenemos los eosinófilos que participan en infecciones parasitarias, alergias y asma. Igualmente los basófilos, que ahí no se distingue muy bien lo que dice, pero estos participan en infecciones virales, tuberculosis y alergias. Estos son los basófilos. También tenemos las plaquetas que pertenecen a los glóbulos blancos, pero tienen una función diferente, incluso morfológicamente son diferentes. Ya eso no es de tanto interés para ustedes, pero lo importante es que estas plaquetas nos ayudan con los procesos de coagulación sanguínea. Entonces, estos son los valores normales
que debe de tener las plaquetas para evitarnos tanto en una situación donde haya pocas plaquetas, podríamos tener hemorragias, como sucede en el dengue, y en una situación donde hay muchas plaquetas, podemos tener tromboembolismo, trombosis, porque hay demasiada coagulación de la sangre. ¿En qué situaciones se pueden elevar, por ejemplo, las plaquetas? Bueno, podemos ver una elevación de las plaquetas que sea paradójica, en el sentido de que haya deshidratación y por disminuir la cantidad de agua, haya una apariencia de que hay más plaquetas. Entonces esto se va a observar en el hemograma como una elevación de las plaquetas por la deshidratación. Pero también puede ser que haya un problema con la médula ósea, como por ejemplo una leucemia. Podemos tener, en el caso de que las plaquetas estén muy bajas, podemos tener procesos de trombocitopenia, que es cómo se determina esto. Puede ser por alguna infección viral, como por ejemplo el dengue. Y bueno, estos son los valores normales de las plaquetas, de 140.000 a 450.000 por milímetros cúbicos. Lo bueno es que estos parámetros nos lo van a dar el mismo laboratorio donde se haga este hemograma. Pero bueno, si nosotros tenemos un hemograma, tenemos un niño, por ejemplo, un niño que tenga fiebre por 2 días y que sea una fiebre persistente, y cuando le hacemos el hemograma antes de que el doctor lo vea, vemos que tiene 100.000 plaquetas, 70.000, 80.000 plaquetas, pues eso es de preocuparse, porque está muy por debajo del límite inferior. Y si a eso le sumamos que vemos que le está sangrando la encía o la nariz, entonces sabemos que debemos acudir inmediatamente por urgencias. Hablando de la hemoglobina, pues para saber si existe anemia, inmediatamente vemos el hemograma. Cuando vemos el HB, que es la hemoglobina, en un varón lo normal es que esté de 14 a 17. En una mujer lo normal es que esté de 12 a 16. Entonces, cuando tenemos una hemoglobina por debajo de 12, estamos hablando que existe una anemia. Puede ser leve, pero si está debajo de 8, entonces tenemos una anemia moderada. Y si está por debajo de 6, tenemos una anemia severa. Cabe destacar que una anemia severa pone en riesgo la vida del paciente. Es un paciente que va a necesitar una transfusión de sangre. Entonces, si usted como paciente recibe un hemograma antes de que el médico lo vea y tiene 8, 7, 6 de hemoglobina, usted debe de, especialmente si está por debajo de 7, pues debe de acudir inmediatamente por urgencia, porque ese paciente muy probablemente va a ser ingresado para transfundirse. Hay algunas enfermedades en las que vamos a ver un aumento del hematócrito, por ejemplo, que es la cantidad de glóbulos rojos. Esto puede ocurrir en personas deshidratadas, que igualmente va a parecer que hay más glóbulos rojos porque hay muy poca agua. Entonces, también puede pasar que las personas que viven en lugares altos, o si usted está en un país alto, puede adquirir lo que se llama policitemia, que es que esos lugares altos hay poco oxígeno. Entonces el organismo, tratando de compensar esa falta de oxígeno, va a aumentar la producción de glóbulos rojos, y por eso se va a ver que habrá un aumento del hematócrito. Es ver los parámetros que presenta el laboratorio. En todos los casos, ya hemos hablado en general de qué podemos esperar cuando hay una disminución o un aumento en la cantidad de estos valores. Pero independientemente de cuando hay un aumento exagerado o una disminución exagerada de cualquiera de estos parámetros, pues sabemos que algo serio puede estar pasando. En el caso de los glóbulos blancos, cuando hay una serie o varias de estas, uno o varios de estas células que están muy exageradas. Por ejemplo, normalmente en una infección bacteriana vamos a ver que los glóbulos blancos van a estar un poco elevados, van a estar en 12, en 13, pero cuando vemos que hay 20, 25, entonces sabemos que hay una infección importante. Pero si vemos una cantidad exagerada que no tiene sentido, por ejemplo, en vez de ser 12, 40.000, 50.000,
podemos pensar incluso en una leucemia, porque esto no es lo normal, ni siquiera es lo normalmente anormal dentro de una infección que se eleven tanto estas células. Vamos a ver ahora este resumen de los valores normales de la serie roja. Si pueden tomarle una captura de pantalla para que luego lo repasen, se lo aprendan. Y los valores normales de la serie blanca y las plaquetas. Le pueden tomar una captura. Bien, vamos a analizar ahora este hemograma, un hemograma real. Lo primero que vemos en el informe del hemograma, en la parte superior, es donde dice leucocitos. A veces tiene una abreviatura, que ahora no recuerdo, pero es lo primero que vamos a ver arriba. En la parte superior dice leucocitos, o va a tener unas siglas, una abreviación, que voy a ver si la encuentro, pero por lo que dice después, ustedes se van a dar cuenta que son los mismos leucocitos. Estas son los glóbulos blancos. Y aquí vamos a ver el total de glóbulos blancos que se encontró en esa muestra que le tomó a usted la bioanalista que fue analizada. En base a esa muestra, ¿qué cantidad total de leucocitos había? En los parámetros de este laboratorio, lo normal es que fueran de 4 a 10. Entonces, el resultado de este paciente, hay un total de 6,56. Si lo comparamos con los parámetros normales, está dentro del rango, o sea que no hay evidencia de infección. Entonces, en este paciente, por cada milímetro cúbico de sangre se encontraron 6,5 leucocitos. Lo segundo que vamos a ver es la cantidad de glóbulos rojos o hematíes. Y aquí vemos que de acuerdo al rango de este laboratorio, va de 3,5 a 5,4 por milímetro cúbico de sangre. Aquí vemos que en este paciente se encontraron 4,17, o sea que está dentro del rango normal. Esto nos indica que la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, de acuerdo a la muestra, es normal. Completamos para saber si existe o no anemia con la hemoglobina, que es lo que directamente nos va a decir si existe o no anemia, porque es la hemoglobina donde se encuentra el oxígeno que se transporta desde el pulmón hacia los tejidos. Otra cosa que vamos a ver es el hematócrito. Todo esto es de la serie roja, de células rojas, que es el hematíe y lo que ella contiene, que es la hemoglobina, que contiene el oxígeno. Entonces, el hematócrito nos va a decir el porcentaje de eritrocitos, de glóbulos rojos, de hematíes, que es lo mismo, son sinónimos a ambos, los tres que mencioné, que se encontraron. Y el porcentaje va de 35 a 52. En este caso vemos que está un poquito low, bajo. Esa L significa low. Está un poquito por debajo de lo normal. No es algo significativo, pero si vemos la hemoglobina, que no la mencioné antes del hematócrito, que está en 9, yo les decía, el rango en un hombre va de 14 a 17 y en una mujer de 12 a 16. Entonces, en el caso de esta persona, presenta una hemoglobina en 9. Eso significa que hay anemia. Es una anemia todavía leve. Ya llegando, bueno, podríamos decir que es una anemia moderada porque está 9,7, que ya está más cerca del 8 que del 9. Entonces, esta persona tiene una anemia ya importante que debe de ser tratada. No es una emergencia, pero sí amerita, si no es una mujer embarazada y que normalmente tiende a bajar la hemoglobina, pues entonces esta persona necesita atención. Igual si fuera una mujer embarazada, no es saludable una hemoglobina de 9,7. Lo que es el BCM, el HCM y el CHCM, que como yo les decía, son valores cualitativos, que ya no es cantidad, sino cómo se encuentra. Bueno, sí se utilizan números para determinar cada uno de estos parámetros. Sin embargo, aquí lo que nos está indicando es la calidad de ese glóbulo rojo, cuánto tiene de hemoglobina en comparación a
al tamaño del glóbulo rojo, cuál es la concentración de esta hemoglobina, y esto le va a decir al médico qué tipo de anemia usted tiene y cómo debe ser tratada. Importante, especialmente para las personas con fiebre, y más en este país tropical o en los países tropicales, donde hay presencia de dengue. Sabemos que algunos virus atacan las plaquetas, como es el dengue, que es muy común en nuestro país. Entonces, la cantidad de plaquetas debe de ir de 150 a 500. En este caso, este paciente tiene un total de 329. Está dentro del rango normal. ¿Cuándo debo de preocuparme? Unas plaquetas que estén por debajo de 100 es preocupante. Imagínense si está en 80. Está muy por debajo, casi a la mitad de el rango normal. Si es un niño que está presentando diarrea, que está presentando fiebre, vómito recurrente, y vemos que se observa una cantidad elevada de plaquetas, pues esto nos puede estar hablando de la deshidratación que es causa de esta pérdida de líquido que está teniendo el paciente, ya sea por vía oral, por vía rectal, ya sea por fiebre. Y tenemos el volumen corpuscular medio, que nos está hablando del tamaño de esta plaqueta. Entonces, esta ya tiene mucho que ver con otras patologías que como paciente no son muy, no es lo que le interesa a un paciente, porque no va a poder o sea, ese diagnóstico ya le corresponde al médico. Lo importante es saber que si yo veo un hemograma y hay una hemoglobina por debajo de 9 o por debajo de 9, si hay una cantidad de glóbulos rojos por debajo de 15, por encima de 15,000 o por debajo de 3,000, todo esto me tiene que llamar la atención. Y me puedo guiar si veo que hay neutrófilos elevados. Estos se elevan en situaciones de infecciones bacterianas, pues pienso ya que sé que tengo una bacteria. Y bueno, aquí tenemos el porcentaje. Arriba vemos la cantidad de leucocitos que hay. Ahora, el porcentaje es lo que nos va a decir a nosotros qué tipo de infección puede haber. Porque si están elevados los leucocitos o los glóbulos blancos, pues nuestro cuerpo está reaccionando a alguna agresión, alguna infección. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de infección es la que nos está afectando? Pues con el porcentaje de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tenemos aquí los neutrófilos, que son los que están en mayor cantidad. En este caso, hay un 70% de glóbulos de neutrófilos, está dentro del rango. Si esos están elevados, nos está hablando de una infección por bacteria. Tenemos los linfocitos, que como yo les decía, se elevan principalmente en situaciones virales y se disminuyen en inmunodeficiencias, como la inmunodeficiencia adquirida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Entonces, unos linfocitos muy bajos me pueden estar hablando a mí de una inmunodeficiencia, de un problema de la médula ósea, incluso de una leucemia. Tenemos los monocitos, que también se elevan en situaciones bacterianas. Tenemos los eosinófilos, que se elevan en situaciones de alergia y situaciones de parásitos, en la tuberculosis. Y los basófilos, que también se elevan en situaciones de virus, en tuberculosis, en alergias, entre otras afecciones. En resumen, neutrófilos elevados, infecciones bacterianas, linfocitos elevados, situaciones virales, monocitos, infección bacteriana, eosinófilos y basófilos, alergias y situaciones de virus. Todo esto el médico lo va a correlacionar con la clínica. ¿Qué es la clínica? Los síntomas y síntomas que presenta el paciente, y también con los antecedentes del paciente. La historia del paciente y los antecedentes alérgicos, los antecedentes patológicos que tenga este paciente. Todo esto se va a correlacionar con el hemograma. Importante. Esto no es para que usted se automedique ni se autodiagnostique, es para que usted tenga una orientación antes de que usted llegue a su médico, y si hay una situación grave en el hemograma,
especialmente cuando se trata de niños, usted pueda, si no se puede comunicar con su médico, con su pediatra, pues usted sepa cuándo debe de acudir de forma rápida, sea a la consulta o sea por urgencias. Este tutorial es para eso. Bueno, es todo. Espero que les haya gustado y que les haya aprovechado. Cualquier pregunta, déjenmela aquí en los comentarios y yo se la responderé ahí mismo o en un video. Si es una pregunta que se repite, favor, bueno, si les gustó, si quieren más de este contenido, pues pueden suscribirse al canal, pueden darle a la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Y si les gustó, pues darle like y comentar aquí cualquier inquietud, cualquier aporte que quieran hacer.